Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por compartir vuestro tiempo conmigo. Hoy tengo una buena e interesante historia que contaros. Deseo que con ella disfrutemos y aprendamos. Se trata de una historia de amor del siglo XVI. Amor entre la princesa María Tudor y Charles Brandon, primer duque de Suffolk. Un amor apasionado que podría parecer en principio imposible, ya que los matrimonios de las princesas eran matrimonios de Estado, que se concertaban según alianzas políticas que fueran ventajosas para sus reinos y sus dinastías. Pero empecemos por el principio. ¿Quiénes eran María y Brandon? María Tudor fue la quinta de los 7 hijos que tuvieron el rey Enrique VII de Inglaterra e Isabel de York. Nació en el año 1496. Cuando tan solo tenía 6 años, su padre, el rey, ya le concedió su propia casa. Tenía varias damas asignadas para servirle, un médico y varios maestros de los que recibía instrucción, aprendiendo, según los cánones de la época, francés, latín, bordado, danza y música, porque María tocaba el laúd y el clavicordio. En esa casa había además una persona muy querida por la princesa María, Juana Bo, su institutriz, una cortesana a la que llamaba cariñosamente Madre Guildford, y con la que tenía una relación muy cercana, más teniendo en cuenta que la princesa perdió a su madre cuando tan solo tenía 7 años. También estuvo desde niña especialmente unida a uno de sus hermanos mayores, Enrique, el futuro rey Enrique VIII de Inglaterra. Pasaban mucho tiempo juntos y Enrique sentía tal cariño por su hermana pequeña que en su honor llamó María a la primera hija que tuvo con su primera esposa, Catalina de Aragón, que luego se convertiría en la reina María I de Inglaterra, también María Tudor, pero sobrina de nuestra protagonista. Pero sigamos con nuestra historia y vamos a ver qué pasaba con Brandon en aquel momento, durante la niñez de María. ¿Dónde estaba Brandon, duque de Suffolk? Pues estaba en la misma corte de Enrique VII, padre de María. Creció en la corte de Enrique VII. ¿Y por qué estaba allí? ¿Por qué creció en la corte? Porque su padre, que fue un noble militar, era el portador del estandarte de Enrique VII de Inglaterra y murió a manos de Ricardo III, cuando ambos reyes se disputaron la corona en la batalla de Bosworth. Así pues, Brandon, huérfano, continuó en la corte de Enrique VII, en agradecimiento a los servicios prestados y a la lealtad que su padre siempre profesó al rey. Tenía 12 años más que María y se convirtió en el mejor amigo de su hermano Enrique. Los textos de la época lo describen como un hombre alto, atractivo y con coraje. María conocía a Brandon desde niña y confió a su hermano que se había enamorado de su apuesto amigo. Como María era muy pequeña aún, Enrique no la tomó en serio, además de saber que su destino, como el de todas las princesas de la época, sería contraer un matrimonio políticamente ventajoso, y Brandon era un buen partido, pero no para una princesa. Cuando María tenía 10 años, llegó su primer compromiso de matrimonio. Así, sin comerlo ni beberlo, la comprometieron con el primogénito de Felipe I de Castilla, Carlos de Austria, que más tarde se convertiría en el emperador del Sacro Imperio Romano. Aunque 7 años más tarde, los cambios en las alianzas políticas de las principales potencias europeas provocaron que el compromiso se cancelase. En aquel momento, María Tudor tenía 17 años y se había convertido en una de las princesas más bellas de Europa. Era alta, delgada, de rasgos finos y delicados, ojos grises y una extrema palidez, descripción que hacía de ella el embajador de Venecia en la corte, y así debía de ser, pues hasta el filósofo Erasmo de Róterdam decía de ella que la naturaleza nunca había formado nada más hermoso.
María seguía enamorada de Charles Brandon, que en aquel momento ya se había convertido en un militar de gran reputación, que desempeñaba varios cargos en la corte real y que había recibido por sus servicios muchas concesiones de tierra. También se había casado, nada menos que 3 veces, anulando 2 matrimonios y enviudando de otro. Pero ahora María sí era correspondida, y el duque, que la conocía desde niña, había terminado enamorándose de ella. La cancelación del compromiso con Carlos de Austria los había llenado de esperanza, pero esta duró poco. El cardenal Thomas Wolsey negoció un tratado de paz con Francia, y como parte de este tratado, María, a los 18 años de edad, fue casada con el rey Luis XII de Francia, que entonces tenía 52 años. Por cierto, vamos a hacer un pequeño paréntesis. 2 de las damas de honor que la acompañaron a Francia fueron las hermanas María y Ana Bolena, segunda esposa de su hermano, Enrique VIII. Bien, continuemos. Imaginad la situación. María, 18 años, convertida en reina de la noche a la mañana, en un país extranjero, casada con un hombre mayor al que no amaba y enamorada de otro. Por si fuera poco, su institutriz, que la había acompañado hasta Francia, su querida madre Guildford, fue enviada de regreso a Inglaterra, junto con la mayoría de las otras damas inglesas que asistían a la princesa María, ahora convertida ya en reina de Francia. María protestó y le escribió una carta al cardenal Thomas Wolsey que decía: «Todavía no he visto en Francia ninguna dama o caballero tan necesario para mí como ella». El cardenal Wolsey, en una extensa carta escrita con mucho tacto, le pidió al rey Luis de Francia que llamara a Juana Bo, madre Guildford, al servicio de María diciendo: «No tengo ninguna duda, señor, de que cuando la conozca bien encontrará en ella una dama discreta, sabia y honorable». Pero las protestas de la reina María y la carta del cardenal Wolsey fueron en vano. El rey Luis decía que Juana gobernaba a María y que restringía su intimidad. Y es que la madre Guildford protegía tanto a María que se negaba a dejar a la pareja sola, por lo que los esfuerzos del rey por establecer una relación con su esposa se veían continuamente frustrados. Y es que el rey francés no tenía hijos varones, a pesar de sus 2 matrimonios anteriores, y pretendía conseguir un heredero con la joven María. Pero Luis XII de Francia murió sin herederos. El matrimonio duró muy poco. Apenas 3 meses después de la boda, un 1 de enero de 1515, el rey murió en París. Según dijeron en la época, el motivo de su fallecimiento fue por sus excesos en el matrimonio, pues decían que el rey había disfrutado con demasiado ardor de las mieles del matrimonio. ¡Qué ironía, verdad! Debería haber dejado a la madre Guildford en Francia, que seguro le hubiese dosificado esas mieles. Pero la historia siguió avanzando y le sucedió en el trono francés su yerno y primo. Ya sabemos que la endogamia en la realeza era algo habitual. Pues bien, su yerno y también primo Francisco I, que estaba casado con su hija Claudia de Francia. Mientras tanto, se preparó el regreso a Inglaterra de la joven viuda María, no sin antes ser retenida durante 40 días hasta comprobar que no estaba embarazada. Una vez pasada la cuarentena y hechas las comprobaciones de que no había embarazo, María regresó a Inglaterra, donde ya siempre fue conocida por sus contemporáneos ingleses como la reina de Francia. Pero ¿a quién de su absoluta confianza envió Enrique VIII a Francia para que acompañase a su hermana de vuelta a Inglaterra? Así es, a Charles Brandon. Enrique VIII era consciente de que los sentimientos de su hermana hacia Brandon no habían cambiado, por lo que le hizo prometer al duque de Suffolk que solo la llevaría de vuelta a Inglaterra, pero no la cortejaría ni le propondría matrimonio. Brandon
conocía la existencia de unas cartas que María escribió a su hermano en 1514, poco antes de su boda, en las que le decía que sólo accedería a casarse con el rey Luis XII de Francia, con la condición de que si lo sobrevivía, se casaría con quien ella deseara. Brandon sabía que Enrique VIII había accedido para zanjar el asunto, pero conociendo a su amigo, nunca creyó que, llegado el momento, cumpliera con la condición de su hermana. Brandon partió con una comitiva hacia Francia, con la seguridad de que Enrique VIII buscaría otro matrimonio ventajoso para la corona en cuanto llevara a María de vuelta a la corte inglesa. Llegó el día del encuentro. Charles Brandon vio a la princesa desde lejos. Llevaba un vestido oscuro que parecía acentuar su palidez, pero los meses separados habían hecho de María una mujer más bella aún de lo que recordaba. Cuando estuvieron cerca, se miraron y no hicieron falta palabras. El amor entre ellos, el amor entre el duque de Suffolk y la joven reina viuda María, había existido desde antes del matrimonio con Luis XII de Francia y seguía existiendo, ahora con más fuerza que nunca. A María le llegaron noticias, apenas una semana después de su viudez, de posibles pretendientes, y temerosa de volver a ser sacrificada por motivos políticos, le propuso a Brandon matrimonio antes de abandonar territorio francés. Charles Brandon quería honrar la promesa que le hizo al rey. Sabía que no hacerlo y casarse con la princesa sin el consentimiento real supondría un delito de alta traición con unas consecuencias que podían ser nefastas para ambos. María sabía los riesgos que conllevaba ese matrimonio, pero quería ser feliz y estar con el hombre del que estaba enamorada, aunque tuviera que ir en contra de los deseos del monarca, y para ello estaba dispuesta a desafiar a su hermano. Finalmente, la princesa María Tudor y Charles Brandon, primer duque de Suffolk, se casaron en secreto el 3 de marzo de 1515 en París. Ahora quedaba la peor parte, comunicar al rey la buena nueva. ¿Recordáis al cardenal Thomas Wolsey, el que se ocupó de negociar el tratado de paz con Francia por el que María se casó con el rey francés Luis XII, y que después intercedió por Juana Bo, la madre Guildford, para que permaneciera en Francia junto a María, cuando Luis XII la envió de vuelta a Inglaterra? Pues bien, Charles Brandon era gran amigo del cardenal y, sirviéndose de esa amistad, fue a él a quien le comunicó la boda, dejando en sus manos la importante tarea de informar al rey. Cuando Enrique VIII se enteró de lo ocurrido, montó en cólera por la traición. Imaginad al todopoderoso Enrique VIII, con toda su ya en aquel momento enorme presencia, encolerizado. Afortunadamente, aún no le había cogido afición a cortar cabezas a la familia como cuando decapitó a 2 de sus esposas. El consejo privado del rey tampoco ayudó. Brandon tenía algunos enemigos políticos que se opusieron a la boda para evitar que aumentara su poder en la corte. Los consejeros demandaron que el matrimonio quedara anulado y que el duque de Suffolk fuera encarcelado y ejecutado por alta traición contra su rey. El cardenal Thomas Wolsey intercedió por ellos y María se apresuró a suplicar a Enrique VIII su perdón, asumiendo la culpa de haber forzado a Brandon a contraer matrimonio. A pesar del enfado y la ira del rey, este no quiso condenar a su hermana y a Brandon de tal manera, pero los alejó de la corte durante un tiempo y les hizo pagar una sustanciosa multa que consistió en 24.000 libras y la dote que María había recibido del rey de Francia, un plato de oro que Enrique estaba ansioso por obtener y joyas de gran valor. El matrimonio oficial se celebró en el Palacio de Greenwich en mayo de 1515, 2 meses después de su matrimonio secreto, bajo la atenta mirada de Enrique y su esposa Catalina de Aragón. María pasó la mayor parte de su vida en la casa de campo que el duque tenía en Suffolk, y allí crió, junto a sus propios hijos, a las 2 hijas de Brandon, nacidas de su matrimonio
del que enviudó. Durante los siguientes años, la relación de María y de su esposo con los reyes volvió a ser muy cercana, convirtiéndose en una de las parejas más populares de la corte de Enrique VIII. Participaban en los eventos más destacados del reinado, pero nunca se empleó para María Tudor el título de duquesa de Suffolk, pese a ser el que legalmente le correspondía, porque se seguía conociendo en la corte inglesa como la reina de Francia, aunque solo lo fue durante 3 meses de su vida. María mantuvo durante todos aquellos años una estrecha amistad con la mujer de su hermano, Catalina de Aragón. Existen cartas donde se constata el aprecio mutuo más fraternal que de cuñadas que se tenían ambas. Tanto es así que María ejercía de primera dama de la corte cuando Catalina estaba en estado de gestación avanzado por sus múltiples embarazos o indispuesta. María Tudor y Charles Brandon vivieron juntos y felices. Podemos decir que tuvieron una época idílica como pareja enamorada, pasando a la historia como la princesa que desafió al rey para casarse con el hombre al que amaba. Y bien, es el momento de la despedida, porque la historia de hoy llega a su fin. Recuerda, lo que pasó ayer ya pertenece al pasado y hoy tienes una nueva oportunidad. Cada día puedes transformar tu historia. Hasta pronto.